acá estamos. Tampoco es para que lo pase mal, no, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a charlar de distintos temas con uno de los candidatos a la Intendencia del Frente Amplio, el doctor Álvaro Villar. Acá tengo 6 cartas del programa, que del otro lado no hay copas, bastos o diamantes, no, hay imágenes. ¿No las vio? No sabe qué hay del otro lado. No sabe qué hay del otro lado. Va a elegir 3 de a una y hablaremos de lo que aparece del otro lado de la imagen. ¿Con cuál arrancamos? Con esta. Bueno, justo. Aquí está la imagen de Aide Ballesteros. Sí. Un poco lo mencionábamos en la mesa. Es su mamá. Ahí está. Licenciada en enfermería. Licenciada sí. en enfermería. ¿Y por qué nos comentó que tenía ese rol tan particular en su vida? Bueno, todas las madres lo tienen, pero ¿por qué es un personaje trascendente en su vida? Bueno, de ella hay una cosa que ella siempre nos enseñó, es de confiar hasta demostración de lo contrario, ya que hablábamos hoy de confianza. Confiar primero, viste que hay gente que es primero desconfiada y después... ella fue, además de una excelente madre, falleció hace poquito. Tuvo, como mujer, fue muy defensora de los derechos de las mujeres y nos educó a todos. Ahí estoy con uno de mis hermanos, este es Eduardo, tengo 2 hermanos más. Y ella nos hacía hacer todas las tareas de la casa, siempre hace muchos años, ¿no? Es decir, que en esa época no estaba tan aceptado y en eso creo que fue muy importante. De todas maneras, yo pensaba que era feminista hasta que mis hijas me volvieron a enseñar, como dice Dressler, ¿no? ¿Sí? Y me mostraron que todavía hay cosas que tengo que superar, que uno lo tiene, a pesar de eso, haber tenido una madre feminista, y hay cosas que uno las tiene metidas adentro, ¿no? Supongo debe ser realmente complejo ser esposa de un médico y de un político, y madre además también de un médico y de un político, ¿no? También. Ella, transformándose un poco también en el sostén, si se quiere, de los vínculos familiares. Sí. Ella ella fue la primer decana de la Facultad de Enfermería. De hecho, ella fue directora de la Escuela de Enfermería y la transformó en una facultad. Y sin embargo, por el machismo que existe y que existe incluso dentro de la universidad, se reconocía, se le trataba, siempre le hablaban de profesor o a mi padre o de doctor, y ella como que la ponían. Mirá. Es decir, que eso todavía existe. Ahora la Asociación de Docentes de la Universidad hizo una convención hace pocos días y se la dedicó a ella con ese nombre. Bueno, justo reconocimiento entonces. Vamos a elegir otra imagen. A ver. Esta. Bueno, seguimos ahí. Seguimos acá, seguimos en el tema el Hospital de Clínicas. Ya hablé un poco de lo que representó su casa. Sacando de lado el aspecto emocional que pueda tener referido a este edificio, le hablo a quien tiene que gestionar. ¿Es viable un edificio de estas características hoy en día? Sí, es viable. ¿Sí? Tiene que tomarse decisiones muy fuertes. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Complicado. Yo creo que en Montevideo, con 2 hospitales fuertes de agudos son los hospitales de corta estadía, sí. Nosotros podrían ser suficientes 2 hospitales de corta estadía fuertes. Uno claramente es el Maciel, y creo que el otro debería optarse o por el Pasteur o por el Clínicas, y trasladar y fusionar estos 2 hospitales. Es una idea que yo sé que es muy, muy difícil de ejecutar, que requiere un peso político muy fuerte, pero entonces el resultante es que no tenemos a ninguno de los 2, ni el Clínicas ni el Pasteur, cumpliendo todo su rol. Claro. Entonces, yo
pasa con muchas cosas. A veces pensamos que el problema es la estructura. El problema no es el tamaño de clínicas ni su estructura. El problema es las decisiones humanas y qué capacidad tenemos de imponer decisiones que nos pondrían en una situación sanitaria mucho mejor, ¿no? No es necesario construir otro hospital universitario. No, yo no creo. Yo creo que con lo que tenemos estamos bien. Creo que hay que sacarle mucho más el jugo a los hospitales que tenemos. La calidad de la salud de un país, a veces uno piensa en que cuando uno esté mal, bueno, si tiene plata se va a ir a operar a otro lugar. Eso es un falso, ¿sí? Un espejismo, es una idea como que eso te puede llegar a dar seguridad. Para tener un sistema de salud que uno esté seguro, el sector público tiene que estar muy bien. Vos podés tener excelentes mutualistas, como creo que tenemos, pero la calidad de la salud, de la atención sanitaria, la fijan qué tan buenos son los hospitales públicos, porque ahí es donde se forman los cirujanos, ahí es donde se innova y ahí es donde se pueden juntar todas las fuerzas para realizar operaciones como las que se hizo hace poco en el Pereira Rosell, que en el sector mutual es muy difícil hacer algo así. Bueno, y me decía que en los próximos días habrá otra operación en el Maciel, ¿no? Sí, en el Maciel. De cerebro con el paciente despierto. Lo vamos a hablar después, pero es una maravilla. En el Maciel hace poquito operamos un paciente que tenía un tumor que se metía todo en el pulmón, casi le ocupaba la mitad de un pulmón y en la columna, y estaba perdiendo la fuerza en las piernas. Y pudimos operarlo armando un equipo con los cirujanos de tórax, los anestesistas, los intensivistas, los cirujanos con la asistencia de hemoterapia. Para juntar todo eso, lo ideal es un hospital público. Un Dream Team. Otra más, la última de estas imágenes. Y bueno, vamos acá. Bueno, la Intendencia de Montevideo. La Intendencia, a lo que aspira entonces llegar. Es difícil... Este edificio es horrible, primera cosa. ¿Cómo horrible? ¿Cómo horrible? O sea, obviamente se va a quedar con este. Mirá si hubiese tocado vivir en la Intendencia. ¿Por qué es horrible? Es la antítesis de lo que yo creo que tiene que ser la Intendencia. ¿Cómo tiene que ser la Intendencia? La Intendencia tiene que estar desparramada por la ciudad, por el departamento. ¿Pero no están con los municipios? Sí, pero tiene que hacer mucho más horizontal, tiene que privilegiar mucho más, distribuir el poder mucho más entre los barrios de Montevideo, no solo los municipios. Hay que ir más allá. Porque tenemos mucha identidad de barrios, hay barrios que están construidos en torno a centros deportivos, centros sociales, clubes sociales. Lo vimos ahora con las ollas, claro. Cómo la gente acude a esos lugares y hay que construir la ciudad en torno a eso. Cuando uno entra y ve, es un edificio además que está pensado en una idea de poder que asuste. Fíjate, tú entras y ves todo el poder ese del edificio, los techos altos, no ves para adentro. Las paredes de los lugares de gobierno deberían ser de vidrio, debería la gente ir y ver a la gente trabajando, claro. Y no escondido como está todo ahí dentro de la Intendencia. No voy a gastar plata en cambiar eso, claro. Pero sí, no es el lugar. A mí me gustaría que el intendente, por ejemplo, tal vez trabajara en el Cabildo. Es un edificio como mucho más cercano, que estuviera en el Cabildo y no estuviera encerrado ahí, ¿no? Ahora, para ganar la intendencia, primero tiene que competir en la interna del Frente Amplio. Sí, y perdóname que Fede, que te voy a decir una cosa que no quiero perder la oportunidad de decirlo. A ver. Los jefes tienen que estar afuera de los escritorios. Los escritorios tienen el mismo tamaño que un ataúd. Está hecho del mismo material que el ataúd, tiene el mismo olor que el ataúd y produce el mismo sueño. Cuando un jefe se sienta atrás del escritorio, se duerme. Nosotros necesitamos jefes que saquen los escritorios. Los escritorios además yo creo que no sirven para nada, porque ni siquiera para tener una reunión. Para escribir es más cómodo una mesa. Y sacar a los jefes a recorrer Montevideo, a controlar, a estar al lado de la gente. Eso creo que es un cambio que hay que darlo, ¿no? Interesante, ¿no? Le quería preguntar, hay que competir primero en la interna del Frente. Sí. ¿Cómo se hace, siendo del Frente Amplio, para criticar, si es que hay que criticar una gestión de tantos años? Yo critico un poco lo que decía recién.
no a las personas, no al No, a la intendente. gestión. Yo he hablado de la gestión de Daniel Martínez con mucho respeto y creo que se ha hecho un muy buen trabajo, pero creo que hay cosas que no hemos logrado resolver. Cualquiera que vaya al Maciel, yo estuve 8 años como director ahí, en el Maciel hay cosas con las que yo no pude. Y cualquiera que fuera, si tuviera que presentarse a la elección para ser director, seguro encontraría errores que dijera, ¿cómo Villar no arregló esto? Bueno, es lo que a mí me pasa. El día que nosotros dejamos de ver cosas malas en un lugar, estamos muertos como gobernadores. Es decir, la posibilidad de cambiar está en que nosotros vemos, y hay las cosas que están mal, y somos críticos, hay que mantener la capacidad de ser crítico. No hay una sola operación que yo haya hecho en mi vida de la que me haya sentido satisfecho. Es decir, siempre veo algo que hice mal. Y en Montevideo tenemos que ser conscientes de que hay problemas que no hemos resuelto. El problema de los asentamientos no los pudimos resolver. Se han resuelto muchos asentamientos, se han relocalizado, pero todavía hay mucho por hacer. El problema de la limpieza, nosotros nos merecemos una ciudad mucho más limpia que la que tenemos, ¿no? Bien, interesante. No es contra Daniel. No, gestión. ¿Hay tiempo para una más? ¿Una más? Se me corta. Sí, bueno, un bonus track tenemos, ¿eh? No es segunda vuelta porque no hay balotaje en las elecciones departamentales, ¿no? Pero si quiere elige una más. Vamos a la izquierda. A la izquierda, acá está. ¿Lo reconoce? Pues está muy de moda ahora los barbijos, pero ¿lo reconoce? Con ese gorro de ducha, ¿no? Es el doctor Álvaro Villar. Acá estamos hablando con el médico, con el doctor. ¿Le ha dado más satisfacciones que dolores de cabeza la profesión? Sí. ¿Sí? Sí, pero están las dos cosas. Un paciente que marcha mal no compensa a 10, desde el punto de vista emocional, a 10 que te vayan bien. Es decir, y eso es lo que tiene la neurocirugía, porque además el daño es muy grande, ¿no? Ahí va, ¿cómo se hace para lidiar emocionalmente, psicológicamente, con un resultado adverso, un tratamiento, una operación? Y a veces primero hay que esperar que pasen 2 días. ¿Sí? Uno tiene que saber que, como hay una letra de No te va a gustar que a mí me gusta mucho, que dice que tienen que haber días magros para que hayan días buenos. Uno tiene que saber que la vida es así y hay que esperar a mañana. Eso por un lado. Quitar dramatismo a veces. Pero lo otro, lo único que a vos te deja tranquilo es si hiciste el mejor esfuerzo. Pensar. Ahora, una operación uno la repite en la cabeza durante la noche Claro. y dice, ¿por qué si hubiera hecho tal cosa hubiera evitado lo que pasó? ¿Tendría que estar más humanizada la medicina? Yo creo que Más sí. cercanía, más empatía. Yo con creo el que sí. paciente. Yo no creo en eso de que los médicos de antes eran mejor, el médico de familia. Había médicos de familia, por supuesto, pero era un privilegio para unos pocos. El respeto que hay hoy por el paciente no existió en la historia en general, es algo nuevo. Ahora nosotros no podemos, tenemos que respetar mucho más en el trato al paciente, tenemos que respetar mucho más la decisión de la persona. Si una persona decide no operarse o quiere consultar con otro médico, no nos podemos enojar. Claro. No hay que... Eso de decirle abuelito, abuelita, nosotros en el Maciel, lo que le llamamos actitud Maciel, prohibía esas cosas, es decir, hablar de que el respeto, hablar de usted, si la persona te autoriza Claro, ahí tutear, pero no, y no hablar todo como en chiquitito, ¿no? A ver, viejito, hacé pichía dentro de esta bolsita, Claro. porque es Sí, minimizar subestimar, a la claro. persona. Y una de las partes más importantes en la recuperación es la dignidad Claro, del paciente. fundamental. Bueno, ahora sí, cerramos a la guerra, compadre, no fue tan mal, ¿no? No.